Una cosa, ahí está. Bueno, quería en primer lugar desearos a todos un feliz sábado y un año 2025 muy, muy bendecido. Y bueno, y vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Hemos cambiado de año, pero la actividad sigue siendo la misma, que es predicar el Evangelio y poder ser una luz en medio de este mundo. Hoy quisiera compartir con vosotros un mensaje. No voy a decir nada nuevo. Yo estoy convencido que nada nuevo vamos a escuchar, pero es necesario escuchar lo que ya sabemos. Y quiero empezar contándoos una historia y, y vamos luego a hacer una aplicación para nuestra vida espiritual. Bueno, pues si me seguís, la historia empieza de esta manera. Érase una vez en la cumbre de una montaña donde había muchos árboles, muchos árboles. Y entre esos árboles había tres árboles pequeños que estaban juntos y estaban creciendo juntos. Y un día estos tres arbolitos empezaron a conversar, empezaron a hablar, empezaron a soñar sobre lo que querían ser de mayores, de grandes. El primer arbolito, mirando las estrellas, dijo, sabéis, a mí me gustan mucho las joyas, me gusta mucho el oro, las piedras preciosas. Así que cuando yo sea mayor, cuando sea grande, quiero que con mi madera se haga un cofre. Pero no cualquier cofre, un cofre lindo, hermoso, que esté revestido de oro y que esté adornado con piedras preciosas. Y ese cofre va a contener el tesoro más valioso de este mundo. El segundo arbolito, cuando escuchó a su compañero mirando el río, dijo, sabéis, a mí me gusta viajar, me gusta cruzar los mares, los océanos, me gusta ir lejos. Así que cuando yo sea grande, quiero que con mi madera se haga un barco. Pero no cualquier barco, un barco lindo, un barco hermoso, un barco que llame la atención. Quiero que sea el mejor barco del mundo. Y además quiero llevar a gente importante. Quiero llevar a los reyes de la tierra sobre mi barco. Así que eso es lo que yo quiero ser de mayor. El tercer arbolito, después de haber escuchado a sus compañeros, se quedó pensativo y miró hacia el valle. Y en el valle había un pueblecito pequeño, humilde, donde se veía a la gente, a los hombres, a las mujeres, trabajar y estando en sus quehaceres. Y mirando ese pueblecito, este arbolito dijo, ¿sabéis una cosa? A mí me gustaría quedarme aquí en la montaña. Me gustaría quedarme, crecer, hacerme grande, inmenso, llegar a ser el árbol más alto del mundo. Y cuando las personas, los hombres, mujeres, incluso los niños, cuando me vean, puedan alzar sus ojos al cielo y pensar en Dios. Estos árboles tenían un sueño que les gustaría hacer realidad en su vida. Y ese sueño quedó grabado en sus corazones. Pasaron los años, muchos años,
Pasaron muchos años y estos árboles se hicieron grandes, se hicieron altos, frondosos. Eran árboles imponentes. Y un día subieron a la cumbre de la montaña, subieron tres leñadores y uno de ellos se acercó al primer árbol, lo miró, lo tocó, dio varias vueltas sobre él y dijo, este árbol tiene una linda madera. Para lo que yo quiero hacer me vale. Así que tomó el hacha y empezó. Clac, 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 clac. Hasta que este primer árbol, ¡pum!, cayó al suelo. Cuando estaba en el suelo, este árbol pensó, dijo, ¡qué bien! ¡Wow! Ahora me llevarán, harán de mí un gran cofre, el mejor cofre del mundo, me revestirán de oro, me colocarán piedras preciosas como adorno y conteneré el mayor de los tesoros de este mundo. Otro leñador se acercó al segundo árbol, lo miró, lo tocó, dio varias vueltas sobre él y dijo, este árbol tiene una madera muy fuerte. Para lo que yo quiero hacer, me vale. Y tomó el hacha y empezó clac, 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 hasta que este segundo árbol, ¡pum!, cayó al suelo. Estando en el suelo, este segundo árbol pensó, las cosas van bien, ¡wow!, estupendo. Ahora harán de mí un barco imponente, el mejor barco del mundo. Atravesaré los océanos, cruzaré los mares y llevaré sobre mí a reyes, a las personas más importantes. Otro leñador se acercó al tercer árbol, lo miró, lo tocó, dio varias vueltas sobre él, miró para arriba y este leñador dijo, este árbol es imponente, es el árbol más alto que he visto, pero para lo que yo quiero hacer, me vale. Tomó el hacha y empezó clac, 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 clac. Y este tercer árbol, ¡pum!, cayó al suelo. Y estando en el suelo, este tercer árbol dijo, ¡ah! ¡Qué pena! Yo quería haberme quedado en la montaña, quería haber sido una inspiración para la gente, para que al verme pudieran pensar en Dios. Ahora tengo un futuro incierto, no sé qué va a ser de mí. El primer árbol fue llevado a una carpintería y este árbol se emocionó porque ya estaba viendo realizarse su sueño. El carpintero lo tomó, trabajó la madera, la cortó, la hizo tablas, unió unas, unió otras, cortó, volvió a unir y ahí estuvo el carpintero trabajando. Pero cuando terminó, no hizo ningún lindo cofre, ni lo revistió con oro, ni lo adornó con piedras preciosas, ni siquiera nada importante iban a colocar en él. Lo que este carpintero hizo un cajón vulgar, simple, donde iban a colocar comida para que comieran los animales de la granja. Imaginaros, imaginaros, mis hermanos, en qué quedó
el sueño de este primer árbol. ¿En qué quedó? El segundo árbol se alegró cuando vio que lo llevaron a un embarcadero. Y estando en el embarcadero, los carpinteros del embarcadero lo tomaron y empezaron a trabajar su madera. La cortaron, hicieron tablas, la unieron, volvieron a cortarla y la volvieron a unir. Hicieron esto, hicieron lo otro y estuvieron trabajando la madera de este segundo árbol. Pero cuando terminaron, no hicieron ningún barco imponente, maravilloso, que llamara la atención, un barco de calidad, una cosa estupenda. No, no, no hicieron nada de eso. Hicieron un simple bote, un barquito pequeño de pescadores, un barquito que no tenía belleza, no tenía calidad y su estructura era muy débil. Y como era un barquito pequeño y débil, pues no lo llevaron ni a los océanos ni a los mares, sino que al final lo dejaron en la orilla de un lago. Hermanos, imaginaros dónde quedó ese sueño de este segundo árbol. En un simple bote pequeño, olvidado en la orilla de un lago. No fue eso lo que él quería. El tercer árbol, pues, quedó confundido porque lo llevaron a la carpintería, lo cortaron en tablas, tablas fuertes, pero lo cortaron en tablas, tomaron todas esas tablas y lo llevaron a un almacén viejo y allí dejaron las tablas allí tiradas, medio olvidadas, allí las dejaron. Y en eso quedó el sueño de este tercer árbol. Sus tablas en un viejo almacén olvidadas. Pasaron los años y una noche, una noche, la luz de una estrella dorada iluminó el cajón de este primer árbol. Y durante esa noche estuvo iluminando ese cajón cuando una joven mujer recientemente había tenido un hijo y lo había colocado en ese cajón. Esa mujer se llamaba María y le dijo a su esposo José, le dijo, José, sabes, me gustaría tener una cuna donde colocar a nuestro hijo, pero lo único que tenemos es este viejo, vulgar cajón, pero nos va a valer. Y tomando a su hijo, lo arropó con unas telas, lo colocó en ese cajón y María dijo, aquí vas a estar tranquilo, aquí vas a descansar, vas a dormir y vas a estar calentito. Y durante toda la noche, esa luz de esa estrella dorada iluminaba ese cajón, ese pesebre. Y lo más curioso de todo es que llegó un momento en que este primer árbol empezó a sentir una felicidad, una alegría, un gozo interior, empezó a sentirse feliz, gozoso, estaba entusiasmado, sintió paz interior, porque este primer árbol se dio cuenta
de que entre sus maderas estaba conteniendo el mayor tesoro que había en este mundo. Él tenía esa convicción y se sentía gozoso. Ese niño que estaba allí se llama Jesús. Aquella noche fue la noche más maravillosa de este primer árbol. Nunca había experimentado una felicidad y una alegría como en esa noche. Pasaron unos años, más o menos 2 años, cuando un hombre joven con piel morena y sus amigos llegaron de noche a un lago y querían ir a la otra orilla del lago. Así que tomaron una barquita, un bote que estaba allí olvidado, nadie le prestaba atención, y subiéndose en ese bote, este segundo árbol empezó a navegar a través del lago. Y se dio cuenta que este hombre joven se tumbó y se quedó dormido. Pero no mucho tiempo después se levantó una gran tormenta en medio del lago, donde se vino un viento fuerte, impetuoso, golpeaba al bote, al barquito de un lado para otro. El agua se embraveció, se levantaba con grandes olas, caían sobre el bote y este segundo árbol empezó a tener miedo porque dijo, uy, esto se va a hundir juntamente con la gente que estaba ahí. De pronto vio que este hombre joven se levantó y dijo, no temáis. Y alzó su mano sobre el viento y le dijo, cálmate. Y alzó su mano también sobre el agua y le dijo, cálmate. Y no lo voy a creer, pero en pocos minutos, tanto el viento como el agua quedaron calmados, tranquilos, quedaron en paz. Los amigos de este hombre empezaron a remar y llegaron a la otra orilla. Pero cuando llegamos a la otra orilla, yo no sé qué fue lo que me pasó, dice este segundo árbol, que empecé a sentir una alegría, un gozo, empecé a sentir una paz interior. Es algo inexplicable, pero me sentía muy bien, me sentía muy bien. Tenía felicidad en mi vida, en mi corazón. Y esto fue porque entendí que sobre mí estuve llevando al rey más grande que ha existido en esta tierra, al rey de reyes, al rey de los cielos y de la tierra. Aquella noche fue increíble. Nunca pasé una noche tan maravillosa como aquella. Pasaron unos pocos años. Y el tercer árbol quedó sorprendido, porque alguien fue a ese almacén viejo donde estaban sus tablas y tomó 2 tablas y las llevó a un lugar donde había mucha gente, una multitud. Y estando allí mis 2 tablas, empecé a sentir miedo porque había unos soldados que tomaron a un hombre joven y lo tumbaron sobre mis tablas y le clavaron las manos y los pies. Aquello fue horrible.
Fue una cosa cruel. Tuve que cerrar los ojos para no verlo porque era muy desagradable. De pronto levantaron mis dos tablas, juntamente con aquel hombre que estaba allí clavado. Y una de mis tablas la colocaron dentro de un agujero en el suelo. Y escuché que aquel hombre decía, eh, Padre, ¿por qué me has desamparado? Recibe mi espíritu. Y poco después murió. Y no pasó mucho tiempo, después de unas cuantas horas, que vinieron unos amigos y arrancaron a este hombre de mis tablas y se lo llevaron. Pero lo más increíble, lo que más me llamó la atención fue que al cabo de 3 días hubo un terremoto y yo sentí como la tierra se movía debajo de mi tabla. Y en ese momento supe que todo había cambiado, que ya nada volvería a ser como antes, nunca más. Y igual empecé a sentir una alegría, aunque mis tablas estaban allí ensangrentadas, manchadas con la sangre de este hombre, pero no sé qué pasó, que empecé a sentir un gozo, una alegría, una satisfacción interior, una paz, como nunca antes lo había sentido. Porque tuve la convicción, supe que todas las personas que mirasen a mis dos tablas en forma de cruz pensarían en Dios. Mis hermanos, esta historia nos narra algo que continuamente le pasa a los seres humanos, me pasa a mí, te pasa a ti. Tenemos sueños. El Señor colocó en nuestros corazones el deseo de hacer algo. El Señor ha colocado en nuestra mente el poder crear, hacer, ir, venir. Tenemos sueños que queremos hacer realidad en esta vida. Pero los sueños muchas veces se tuercen. Y desde el punto de vista humano era imposible que los sueños de estos tres árboles se pudieran hacer realidad. Desde el punto de vista humano era imposible que eso aconteciera. Pero cuando en nuestros sueños interviene Dios, todo muda, todo cambia. Solamente estos tres árboles pasaron por situaciones que les hicieron olvidarse de sus sueños, sino que nosotros encontramos a otros personajes en la palabra de Dios que pasaron por la misma situación. Yo quiero acordarme de Abraham y Sara. Abraham y Sara tenían un sueño, el sueño era tener un hijo. Ellos hicieron lo imposible, hicieron de todo para que ese hijo naciera. Y llegó un momento que desde el punto de vista humano era imposible. Abraham ya tenía 100 años, Sara tenía 90 años. Bueno, ya era imposible. Incluso cuando se comentaba o se decía o ellos escuchaban que serían padres de naciones, que serían muchas las generaciones que saldrían de ellos se sonreían. Dice la Biblia que se sonreían.
Se sonreía porque pensaban, bueno, ese era nuestro sueño, tener un hijo, pero ya es tarde, hemos perdido el tren. Se nos escapó el barco, ya no da. Se nos quemó el arroz, ya no hay vuelta atrás. Desde el punto de vista humano es imposible. Pero Dios intervino. Y cuando Dios interviene, pues los sueños se hacen realidad. Y aunque Abraham tuviera 100 años y Sara tuviera 90, el hijo apareció, el hijo nació, Isaac, Isaac. Me estoy acordando también de José. Dios puso en el corazón de José unos sueños. Él se lo contaba a su hermano no le gustaba ni pizca escuchar lo que José decía. Pero bueno, José le contaba, ¿no? Lo que había soñado, lo que Dios puso en su corazón. Dice que un día estaba viendo los manojos de trigo y el manojo de trigo suyo se levantó y el de sus hermanos se inclinaban delante del manojo de trigo de José. Incluso uno de los sueños fue que estaba el sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban delante de José. Hasta el padre tuvo que reprenderle, ya a los hermanos no les gustaba, pero hasta el padre tuvo que reprenderle y decirle, José, pero ¿qué sueños son esos, hombre? Has llegado tú aquí el último y estás pensando en que todos nosotros te vamos a servir. Tú eres el que menos parque tiene en todo esto que tenemos aquí por ser el último en nacer y te vas a colocar el primero. Pero Dios puso esos sueños en la vida, en la mente, en el corazón de José. Y a pesar de que pasó por situaciones que diríamos que es imposible que eso que él soñaba ocurriera, fue tirado a un pozo, lo querían matar, lo vendieron como esclavo, luego lo llevaron a la cárcel. Bueno, cada cosa que lo único que hacía era alejarlo de su sueño. Pero un día Dios intervino y aquello que era humanamente imposible se hizo realidad. José pasó a ser gobernador de Egipto y la familia, todos vinieron a inclinarse delante de él, reconociendo la autoridad que él tenía. Y no quiero olvidarme de Moisés. Moisés, él cuando era joven ya sabía que era hebreo y cuando miraba a los hebreos los veía como sus hermanos, dice el texto bíblico. Y él tenía la convicción de parte de Dios que tenía que hacer algo en favor de su pueblo. Tenía el sueño de ayudar a su pueblo, tal vez liberarlo de la esclavitud, pero algo tenía que hacer en favor de su pueblo, Moisés. Empezó mal porque hizo algo que nunca tenía que haber hecho, que fue matar a un egipcio. Y eso lo alejó de su sueño, de esa convicción que él tenía. Tuvo que marcharse, huir, exiliarse de Egipto, irse lejos, muy lejos, donde no pudieran alcanzarlo. Y durante toda su vida estuvo ejerciendo como pastor. Cuidaba ovejas, cuidaba cabras, vivía en una tienda de campaña. Desde el punto de vista humano, el sueño de Moisés era imposible de realizar. Pero un día Dios intervino. Tenía 80 años cuando Dios lo llama a que vaya a Egipto y saque a su pueblo. Hermanos, los sueños
que el Señor ha colocado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, aunque sean imposibles, si Dios interviene, se harán realidad. En esta mañana quiero animarte a que sigas soñando. No dejes de soñar. No permitas que las circunstancias te desanimen. No permitas que el verte tan lejos de tu sueño te quite las ganas. No lo permitas. Sigue soñando porque si el Señor quiere, tus sueños se harán realidad. Tal vez no en el momento que tú quieres, o tal vez de la manera que tú has pensado. Tal vez ni en el momento ni de la manera que tú has pensado. Pero si el Señor quiere, tus sueños se harán realidad. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, hermanas, y que el Señor nos ayude a que este 2005 pueda ser un año de estar en comunión con el Señor, de seguir unido a su obra, a su palabra, a su iglesia. Que este año pueda ser un año de crecimiento espiritual, un año donde podamos ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, porque con toda certeza, si el Señor quiere, tus sueños y los míos se harán realidad. Amén.